a pasar a un tema que también tiene que ver con todas estas protestas que se han estado realizando, varias personas que han levantado la voz, estudiantes incluso de la Facultad de Derecho que desde la semana pasada veíamos que tomaban las calles para mostrar su disgusto por la reforma al Poder Judicial, pero del otro lado también veíamos cómo diversos estudiantes empezaron a organizar, no solamente estudiantes de Derecho, sino de otras licenciaturas para mostrar este apoyo a la reforma al Poder Judicial. Entonces son dos visiones que hay que tomar en cuenta, hay que seguir también cuáles son los retos que ellos tienen, cómo se organizan, y es por eso que invitamos en esta ocasión a uno de los estudiantes de la Facultad de Derecho. Le damos la bienvenida a Alex, quien va a estar con nosotras en esta mañana de Café y Noticias para hablar sobre lo que piensan y cómo fue que se organizaron en la Facultad de Derecho en torno a esta reforma al Poder Judicial. Entonces, bienvenido Alex Barroso a este espacio de Café y Noticias, y me gustaría empezar hablando sobre cómo se organizan en la Facultad de Derecho para levantar la voz en contra de la reforma al Poder Judicial. De acuerdo, muchas gracias. Sobre cómo fue la organización para la primera marcha, todo inició cuando un grupo de compañeros, compañeras y yo decidimos que era momento de alzar la voz porque nuestras instituciones no lo estaban haciendo. Entonces, lo primero que pensamos fue, pues si ellos no lo hacen, tenemos que hacerlo nosotros. Eh, creamos un grupo en el que empezamos a discutir las ideas, empezamos a darle difusión el día lunes, y para el día miércoles, que fue el día que se llevó a cabo la marcha, ya tenemos más de 2.500 personas y muchas solicitudes para seguir ingresando a nuestros grupos. Ujú. ¿Cuál es la postura que ustedes han tomado, Alex, en torno a esta reforma al Poder Judicial, y por qué han mostrado su descontento en torno a ello? ¿En qué les está afectando a ustedes para salir a tomar las calles? Claro, esta postura que tomamos fue que la reforma al Poder Judicial es necesaria, pero no en los términos planteados actualmente. Eh, Nosotros, ¿en qué nos afecta? Básicamente nos están destruyendo nuestra carrera. ¿Por qué? Porque no nos están dando certeza jurídica de cómo va a ser el mundo laboral o ni siquiera la vida diaria con jueces que pueden estar comprados o que llevan partidos de por medio. Entonces, no solo es nuestro ámbito laboral, sino también el personal. Cualquier persona que tenga que llevar un caso, ya sea civil o penal, no va a tener la certeza jurídica que se va a llevar a cabo de la manera correcta. Alex Barroso, como estudiante de Derecho y que estás formando parte de estas protestas en contra de la reforma al Poder Judicial, seguramente también ya te enteraste, pues, con quiénes estás compartiendo esta resistencia. La Facultad de Derecho se suma, por ejemplo, a protestas de escuelas privadas en las que, pues, hay ligas directas y abiertas con personajes de la política como con Claudio X González. ¿Cuál es tu postura sobre esto? Porque, digamos, no es una protesta 100% estudiantil cuando salen estas relaciones con políticos y cuando incluso se marcha con políticos, como ocurrió el pasado domingo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Claro, nos han hecho mucho esta pregunta porque em, se quiere mantener el espíritu de una marcha estudiantil, porque así es como nació este movimiento. Al final de cuentas, partidos políticos o políticos en sí siguen siendo ciudadanos mexicanos, ciudadanas mexicanas que se ven afectados y que tienen un interés sobre la reforma. Entonces, a pesar de que se han visto involucrados muchas figuras políticas dentro de estas marchas, nosotros mantenemos el espíritu estudiantil porque así nació este movimiento. El origen de partida fue puramente estudiantil, y las personas que se han estado sumando no representan totalmente a nuestro movimiento, que no solo es nuestro como Facultad de Derecho, sino todas las universidades que se han sumado a partir de la marcha del miércoles 28, se han estado sumando de manera que, así sean partidos políticos opositores o incluso que apoyan a la reforma, perdón, que apoyan al partido Morena, se han estado sumando en contra de la reforma porque se ha visto que la reforma en los términos planteados no es la solución a lo que se está planteando. O sea, entonces, desde la Facultad de Derecho abiertamente se deslindan de los panistas o de otros políticos que han estado sumándose a sus movilizaciones. La Facultad de Derecho ha sido imparcial.
no estamos ligados a ninguna sociedad de alumnos, ningún partido político, ni siquiera nuestra propia institución ha sido determinante para que nuestros profesores, como lo mencionaba en su momento el titular del Poder Ejecutivo, nos dieran línea para levantar la voz. Todo fue un movimiento estudiantil, nació de la preocupación genuina de Bueno, ¿y estudiantes. qué piensas también, Alex, de que se hayan sumado, por ejemplo, a apoyar esta protesta políticos como Margarita Zavala, políticos como Javier Lozano o incluso gente que está dentro de este Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que tienen privilegios que quizás uno como estudiante a veces ve muy lejano llegar a esos puestos? Y hace un momento que también nos mencionabas de una certeza para que está para ustedes como estudiantes que no tiene la reforma al Poder Judicial. ¿Qué piensas de que estas voces se unan a esta protesta que están realizando ustedes? Es una realidad que hay personas que van a defender sus propios intereses y que se quieren colgar de movimientos que no son para esos fines. Sin embargo, en esta ocasión creo que el sentido de que todos nos unamos como una sola voz frente a la reforma del Poder Judicial es que sea cual sea el interés, sea cual sea el sentido de que vayamos a la marcha, lo que buscamos es que esta reforma no sea aprobada en los términos en los que se está planteando, porque como lo vimos en esta revisión en la Cámara de Diputados, lo aprobaron con tanta prisa que probablemente ni siquiera se están dando el tiempo de revisarla con cuidado, porque se darían cuenta que está vulnerando muchos derechos que los ciudadanos actualmente tenemos y que para darnos el derecho supuestamente a una libre votación, nos están vulnerando muchos otros derechos. Y sobre esto que ya te preguntaba Perla Velázquez, Alex Barroso, de tu primera respuesta sobre la certidumbre laboral. Tú mencionas que con esta reforma los dejan pues un tanto desamparados, pero ¿cuál es tu opinión acerca del estatus actual del sistema de justicia en México? Porque de acuerdo con datos, no asuntos políticos, hay, por ejemplo, el Poder Judicial está inundado de nepotismo, a menos que tú, por ejemplo, tuvieras un familiar en el Poder Judicial, pudieras entrar a trabajar. ¿No crees que, o sea, estás en contra de los cambios por completo o la reforma? ¿O qué opinas sobre esto? Porque así como están las cosas, mucha certidumbre laboral para los estudiantes de Derecho, creo que tampoco la hay. ¿O qué opinas? Sí, por supuesto. Y por eso inicié esta charla mencionando que es real que necesitamos una reforma. Necesitamos que el Poder Judicial cambie en ciertos aspectos, pero más allá de una reforma del Poder Judicial federal, necesitamos también reformar, por ejemplo, como mencionaban, eh, a los jueces y a la misma forma de entrada al Poder Judicial desde abajo. ¿Por qué? Porque es real que hay corrupción, que hay nepotismo, que hay muchas cosas que están mal, pero esta reforma no lo va a solucionar de esta manera. Es real que tenemos muchas dificultades los estudiantes para llegar a un ámbito como el que es el Poder Judicial. Sin embargo, la carrera judicial, que también está buscando ser eliminada, da certeza tanto a la parte que es estudiante que va a ingresar, tanto como a las personas que ya están fuera, que van a saber que el juez ya pasó por un proceso de preparación muy riguroso para llegar a ser juez y que a pesar de si hubo o no nepotismo, si hubo favoritismos en la elección, es probable que esté más preparado que una persona que viene de afuera, de un partido político que no sabe ni siquiera de qué se trata ser juez. Y en ese sentido, ¿qué propuesta tendrías tú en torno a esta reforma o a esta reforma que hay para el Poder Judicial? Porque de acuerdo con lo que nos mencionas, hay distintos puntos que se pueden cambiar, pero también estás admitiendo que es necesario un cambio, no empezar desde arriba como ahorita se está proponiendo, sino empezar desde abajo. ¿Qué es lo que buscas tú o cuál ves que sería uno de los puntos importantes para cambiar en la reforma al Poder Judicial? Eh, para empezar, yo creo que si queremos ingresar la figura del voto popular al Poder Judicial, podríamos hacerlo sin eliminar la carrera judicial. Que las personas que ya llevaron esta carrera judicial sean las personas preparadas que pueden ir a una contienda, a una elección, porque de esta manera se eliminan las relaciones que pueden llegar a tener los partidos políticos y sus candidatos frente al Poder Judicial. De esta manera llegan personas preparadas a la elección y las personas, en lugar de elegir a 200 personas, eligen a 5 que ya saben que cumplieron con el requisito de la carrera judicial, que están preparados y que tienen el currículum para llegar a formar parte de este poder que a final de cuentas es muy importante en la vida diaria de cualquier persona.
Bueno, por último de mi parte, Alex Barroso, ¿hasta dónde crees que lleguen estas protestas que ya no solamente son de la Facultad de Derecho, sino son de varios estudiantes de las diversas escuelas de Derecho del país? ¿Qué es lo que sigue? ¿Ya van a ir a presentarse al Senado? ¿Cuánto tiempo van a quedarse ahí? ¿Van a participar en la marcha del domingo a la que llamaron también los líderes de los partidos? Eh, en este momento estamos ejerciendo nuestros derechos. Primero ejercimos el derecho a una marcha, a una manifestación pacífica, y ahorita ejercimos nuestro derecho de petición, que fue intentar conversar con nuestros diputados, que lo que intentamos fue hacer un diálogo con ellos, que a pesar de que no nos recibieron de la mejor manera, lo intentamos, y ahora lo que sigue es seguir buscando estos recursos de manera que se escuchen nuestras voces. Si las peticiones no son suficientes, tengan por seguro que las manifestaciones pacíficas van a continuar. Bueno, pues vamos a... Pero van a ir a la del domingo, sobre esa marcha en específico, ¿van a participar en esa? Ah, aún está en discusión porque Okay. estamos creando un consenso entre las universidades para que podamos ir como una sola organización representando a la voz que está en contra de la reforma del Poder Judicial. ¿Con qué otras universidades están dialogando aparte de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria? Tuvimos ya relación con la Ibero, con las diferentes FES de la UNAM, con el TEC, con la Libre de Derecho, hemos tenido relación con el CIDE, con el ITAM, hemos tenido ya relación con muchas universidades que se han querido sumar, no solo desde las facultades de Derecho de las diversas universidades, sino desde otras facultades que también tienen interés en el tema y que además se están informando para poder protestar de manera informada. ¿También se van a sumar a las protestas en el Senado de la República o esas no las van a estar tomando? Ya también lo estamos contemplando porque al final de cuentas el Senado va a ser el punto clave y determinante para saber qué va a pasar con el Poder Judicial y finalmente con el futuro del país. Si llega a pasar esta reforma al Poder Judicial, Alex, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a actuar después de estas protestas y este grupo que ya se está armando? Eh, Nosotros respetamos tanto los derechos de nosotros, los ciudadanos, como de las autoridades. Entonces sabemos que el proceso legislativo es riguroso. Sabemos qué es lo que tiene que suceder una vez que pase en el Senado y lo único que queda por hacer una vez que, si es que llega a pasar la reforma, es buscar la forma de ampararnos con las leyes de manera que la reforma afecte lo menos posible. Las manifestaciones probablemente continúen porque no estamos conformes con estas resoluciones tan arbitrarias que se han hecho, de manera que los partidos políticos han pasado la reforma ya en un día sin la suficiente preparación en cuanto a la revisión de la misma reforma. Entonces, después de que, si es que se llega a aprobar la reforma, nosotros nos empiezan a atar de manos porque nos empiezan a quitar nuestra forma de ampararnos contra la autoridad que es el Poder Judicial. Pues ahí está el discurso, estas declaraciones, testimonio también de una de las personas que ha levantado la voz en torno a la reforma al Poder Judicial. No está a favor, está en contra. Hemos visto estas protestas y vamos a continuar muy de cerca, pues viendo qué es lo que sucede con cada una de estas manifestaciones. Muchísimas gracias, Alex, por haber estado aquí con nosotras en Café y Noticias. A ustedes. Gracias, Alex, estamos al habla. Pues bueno, ahí está parte de esta discusión, pues es una voz en contra, es parte de lo que se ha venido dando en todo este asunto de la reforma. Hablan las universidades y ahí está también la pregunta obligada: ¿qué hacer con los partidos que pues no los van a dejar en paz, Perla? Sí, sobre todo, pues cuál es el punto medular de la reforma al Poder Judicial que termina afectándoles. También saber cuáles son las propuestas que tienen, porque creo que muchas veces también de eso se trata cuando uno levanta la voz, saber qué es lo que estas personas están pidiendo, están proponiendo. Hubo en su momento esta inclusión para los trabajadores del Poder Judicial, hubo estos diálogos, hubo estos parlamentos abiertos para que se incluyeran estas voces, pero lo que decíamos al principio de este programa, en este momento se han estado intensificando cada una de estas protestas, cada una de estas manifestaciones para detener la reforma al Poder Judicial, que eso también quizás se veía venir
desde que hubo una mayoría de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Unión, cuando veíamos que sin problemas iban a pasar esta reforma al Poder Judicial, es que viene y se refuerzan cada una de estas protestas y manifestaciones hasta el punto que ya se están organizando, como nos decía hace un momento Alex, incluso pues para sumarse diversos políticos o diversos grupos y seguir fortaleciendo esta manifestación y esta protesta en contra del Poder Judicial, de la reforma, perdón, al Poder Judicial.